Buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Vamos a ver un tema hoy importante titulado David entre los filisteos. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Misericordioso y buen Padre, nos acercamos en esta tarde, Señor, al trono de tu gracia para rogarte, bendito Padre, que permanezcas con nosotros en estos momentos, Señor, en que vamos a meditar en tu palabra. Permite que sea útil para nuestra vida, que podamos extraer algunas enseñanzas de ella, Señor, que podamos utilizar en nuestra vida diaria. Tómanos en tus manos, bendice, Señor, tu palabra y permite, conforme a tu promesa, Señor, que llegue a los corazones, para lo cual tú permites que salga en esta tarde. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El pasaje donde nos vamos a basar, hermanos, es 1 Samuel, capítulo 27, versículos 1 al 28, versículo 2, 1 y 2, el 29, versículos del 1 al 31. Y vamos a ver primero, hermanos, cómo David se desesperó, se debilitó su confianza en Dios debido a la persecución insistente que tenía de parte del rey Saúl hacia su persona. Él temió por su vida y decidió pasarse al bando de los enemigos de su pueblo, los filisteos. David sintió o pensó que en ese lugar Saúl ya no lo iría a buscar. Ya no sería movido para buscarlo, porque pues no estaba preparado Saúl para una guerra en ese entonces, y él pensó, ya no me buscará más. Su fe en Dios estaba débil ante la presión del rey de Israel. Lejos, hermanos, de confiar en Dios, David buscó ayuda en donde no debía hacerlo, porque después de haber pasado tantas pruebas en las que el Señor lo cuidó, lo protegió desde que llegó al reino de Saúl, como el Señor lo protegió de muchas maneras, él en ese momento, ya después de haberle perdonado la segunda vez la vida a Saúl, él sentía que de todas maneras Saúl lo iba a seguir persiguiendo y quizás le iba a procurar la muerte. Y entonces él, lleno de temor, en vez de buscar la ayuda de Dios, él se pasa al bando enemigo. Veamos entonces qué sucedió y cómo afectó la vida de David, y cómo, siendo cristianos, nos afecta también cuando equivocamos el rumbo. Así como lo hizo David, él equivocó el rumbo, y algunas cosas importantes se nos enseñan en esta tarde. Entonces, repito, el tema es David entre los filisteos. En primer lugar, hermanos, en este tema vamos a ver que David se pasa con los filisteos siguiendo los dictados de su corazón. Dice 1 Samuel 27, el versículo 1, y dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando, no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Entonces la idea era para escapar de las manos del rey Saúl. David pensó, hermanos, que de esta manera salvaría su vida y dejaría de ser perseguido por Saúl por todos los términos de Israel. Y en parte era cierto, porque Saúl ya no se acercaría o no lo buscaría en el reino de los filisteos. Era difícil que Saúl entrara, más cuando los filisteos estaban bien protegidos militarmente, cosa que el rey Saúl no tenía. Cuando David fue ungido, hermanos, por Samuel, dice la Biblia, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David,
Esto está escrito en 1 Samuel 16:13. Dios estaría con David según su palabra desde ese momento, y el Espíritu de Dios estaba con él de tal manera que no debía temer. Pero David no pensó en Dios cuando se unió al enemigo. No tuvo en su pensamiento que Dios podía librarlo. No se acordó de todo aquello maravilloso que Dios había hecho en su vida. Así sucede, hermanos, con el cristiano que presionado por diferentes problemas, hermanos, que se presentan, en vez de refugiarnos en Dios, nos refugiamos o vamos en pos del enemigo para pedir su consejo y para asociarnos con él, olvidando que una vez que nosotros creímos, hermanos, también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice allá en Efesios 1:13. Entonces, en el momento en que nosotros creímos, el Espíritu Santo se posesiona en nosotros y Él nos acompaña y está con nosotros siempre. Además, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús le prometió a sus discípulos que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero David no solamente se fue solo a buscar a los enemigos o a unirse con los enemigos, sino dice la palabra que se llevó a sus hombres y también a sus mujeres. En este mismo pasaje, versículos 2 al 4, dice: levantóse pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, pasóse a Aquis, hijo de Maoch, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y los suyos, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmelo. Y vino la nueva a Saúl, que David se había huido a Gad y no lo buscó más. David se pasó con el rey de Gad, con sus 600 hombres que le seguían. Además, dice la palabra que los familiares de cada uno de ellos y de sus 2 mujeres. No solo él, David, se puso en una posición de peligro o de riesgo, sino que también, hermanos, puso a sus hombres en la misma situación de riesgo de aquellos hombres que junto con él nada tenían que ver, hermanos, nada tenían que ver con las costumbres de los paganos. Los cristianos nada tenemos que ver con las costumbres de los paganos, y más los que conocemos a Dios. Sin embargo, David se dejó llevar, y no solamente se fue él, sino que llevó también a mucha gente tras de sí, es decir, todo el pueblo que le seguía, toda la gente que le seguía, se fueron con él. El pueblo del Señor es guiado, hermanos, por Jehová de los ejércitos. Aunque tuvieran un rey malvado, ellos siempre fueron guiados por Jehová de los ejércitos, como dice la Escritura. Y nosotros somos guiados por Jesucristo todos los días de nuestra vida, lo cual quiere decir que debemos de permanecer fieles. Cuando como cristianos, hermanos, nos unimos a la gente pagana del mundo, corremos el riesgo de volvernos como ellos y adoptar sus costumbres. Dice la Escritura más adelante en este mismo pasaje que David pidió lugar al rey de Gat, Aquis, para habitar con los suyos. Es decir, él no quiso habitar en el palacio del rey y en el centro de la capital, porque los recuerdos podrían brotar de un momento a otro. Aquis le asignó, dice la Escritura, la ciudad de Siclac, y este fue dentro de los males a que estaban expuestos, una decisión sabia de David, evitando posibles conflictos, hermanos, con los filisteos, que conocían las antiguas hazañas de David contra los filisteos, y habitó, dice la Escritura, con ellos durante algún tiempo. Versículos 5 al 7. Y David dijo a Aquis: si he hallado ahora gracia en tus ojos, séame dado lugar en algunas de las ciudades de la tierra donde habite,
¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, de aquí que fue Siclac de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días de David, habitó en la tierra de los filisteos 4 meses y algunos días. En algunas versiones, hermanos, la versión 60 dice que David habitó 1 año y 4 meses, es decir, le agregan 1 año. La verdad es que yo puedo pensar que aquí probablemente el que hizo las anotaciones pudo haberse equivocado, porque 4 años se me hace muy poquito tiempo que haya estado él, y todas las cosas que hizo, según narra este mismo pasaje, pudieran pasar en tan escaso tiempo, más de que Aquis se preparó con los filisteos, con sus compañeros, los otros príncipes de las otras cuatro ciudades importantes de los filisteos, para ir a pelear con Israel. Entonces es probable que sí haya estado más tiempo. Aquí dice, y algunos días, a lo mejor no se anotó el año o el que estuvo ahí, que dice en otras versiones, porque aquí dice 4 meses y algunos días. La Escritura dice en este mismo pasaje del capítulo 27 que David engañaba a Aquis sobre sus salidas militares. Él salía constantemente a pelear con algunos pueblos, pero engañaba a Aquis diciendo que iba a pelear al sur de Judá, de Judea, y atacaba a su mismo pueblo, lo que no era cierto. Lo cierto era que él iba a pelear, pero con otras personas, con otros pueblos, a los que Dios quería destruir por todo lo que habían hecho con su pueblo. Pero no era la manera, porque David, este periodo muestra a un David, hermanos, cruel, sanguinario, porque dice la Biblia que no dejaba con vida a ninguno de los pueblos que atacaba, además de que se conducía falsamente con Aquis, le decía dónde había ido falsamente, cuando en realidad en otros lugares era donde atacaba, y no dejaba precisamente a nadie con vida para que no vinieran a contarle al rey Aquis lo que David hacía. Y él atacaba a los enemigos de Israel. Dios había dicho, hermanos, que acabaran con ellos, pero no en la forma cruel con que David actuó en ese momento. Notemos que hasta aquí, hermanos, del capítulo, Dios no está en la vida de David. En ningún momento encontramos a David consultando a Dios, en ningún momento lo encontramos acercándose a Dios, en ningún momento lo encontramos buscando a Dios, que es lo que debió haber hecho desde un principio antes de pasarse con sus enemigos. Como el enemigo se aprovecha, hermanos, de nuestra falta de fe para hacernos pecar delante de Dios, es peligroso que nosotros sigamos las indicaciones de nuestro corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la misma palabra responde: yo, Jehová, que peso los corazones. Esto está escrito en Jeremías 17, versos 9 y 10. Pero aquí en el capítulo 27, del 8 al 12, dice: y subía David con los suyos, y hacían entradas en los Gesureos, y en los Jerseos, y en los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como se va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y hería David el país, y no dejaba a vida hombre ni mujer, y llevábase las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas, y volvía y veníase a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis corrido hoy? David le decía: al mediodía de Judá y al mediodía de Jerameel, en contra el mediodía de Seni. Ni hombre ni mujer dejaba con vida David, que viniese a Gad diciendo, porque no den aviso a nosotros diciendo: esto hizo David, y esa era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Y Aquis, el filisteo, el rey, creía a David, diciendo así: él se hace abominable en su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Él pensaba que
David completamente estaba con él, pero sin duda alguna David también era hábil en este sentido. Recordemos que él estuvo mucho tiempo con los hombres en el desierto, escondiéndose en las cuevas, es decir, como decimos ahora, a salto de mata, porque Saúl lo perseguía, pero durante todo ese tiempo el Señor no se apartó de él lo protegió. Cuando él buscó al Señor, el Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que decir. Y nosotros también, hermanos, cuando seguimos los dictados de nuestro corazón, podemos equivocarnos. Por eso es preferible buscar en su palabra qué es lo que Él nos dice, qué es lo que Él nos propone para que nosotros hagamos y no actuemos como actuó David. David, con esta conducta, se estaba alejando de todo lo que había aprendido, todo lo que él mismo había escrito a través de sus salmos, pues en algunas cosas quedaban fuera de lugar porque no estaba realmente actuando en terreno santo. En segundo lugar, hermanos, David entre los filisteos se une al enemigo para combatir a su pueblo. Eso lo encontramos en 1 de Samuel 28, 1 y 2 y el capítulo 29. Dice el 28, el versículo 1 y 2, y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. Y David respondió a Aquis, sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, te haré guarda de mi cabeza todos los días. Con esto, hermanos, esta palabra que le dio a Aquis, pues prácticamente lo estaba nombrando guarda personal de él, es decir, se une al enemigo para combatir a su pueblo, David, cuando está entre los filisteos, pero es nombrado guarda personal de Aquis. Los filisteos se disponían, hermanos, a pelear con Israel, y Aquis le dijo a David que tendría que salir con él a la guerra, y lo nombra su guarda personal, tal vez como una prueba para David, si verdaderamente le sería fiel. David estaba descendiendo en su dependencia de Dios y sería usado por el enemigo. Muchas veces así actuamos, hermanos, nos dejamos usar por el enemigo viene e interviene cuando nosotros nos juntamos con quienes no son creyentes, cuando los buscamos más que buscar a los elegidos del Señor y nos vamos con ellos, ya sea en el trabajo, en la escuela o en alguna otra actividad. Poco a poco vamos tomando sus costumbres, escuchando lo que ellos dicen, y Satanás es muy hábil para hablarnos a través de las personas. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro, después de haberle confesado al Señor que Él era el Cristo, de repente le dijo el Señor que era necesario que Él muriera por los príncipes de los fariseos y por todos aquellos que no lo querían? Y dice la Escritura que Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor se voltea y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, no comprendes las cosas de Dios sino las que son de los hombres. Satanás es sutil, Satanás aconseja, Satanás avienta sus dardos con los que son enemigos del pueblo de Dios, y poco a poco, hermanos, si lo dejamos entrar, si los dejamos que entren, si no estamos bien protegidos, estos vienen y nos pueden trastornar nuestra mente para que nosotros hagamos lo que Satanás dice. Cuando se une a sus enemigos, cuando se une a los enemigos del pueblo de Israel, es una sorpresa para los príncipes. Dice que sorprende a los príncipes su presencia. Vamos a entrar al capítulo 29, porque del 28 nada más estos dos versículos hablan de esto, y lo demás ya es la consulta de Samuel a la pitonisa. Entonces el capítulo 29 entramos a él, y dice del versículo 3 al 5, dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos?
Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo algunos días o algunos años, y no he hallado cosa en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijéronle: envía a este hombre que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en los corros diciendo: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000? Aún, hermanos, el pueblo pagano se sorprende al ver a un cristiano entre ellos. Esta porción de la palabra lo demuestra. Los príncipes se sorprendieron. ¿Cómo es posible que los hebreos estén aquí? Este no es su territorio, este no es su terreno, este no es su lugar. Es decir, es como cuando, aunque no es la misma circunstancia, la palabra del Señor dice que se aparece a Elías allá en el monte Horeb, que estaba escondido en una cueva, y le pregunta el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Ese no es tu lugar, ese no es tu trabajo, este no es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces ya nosotros sabemos toda la demás historia de lo que pasó ahí, pero aquí los mismos que son de contrarios, hermanos, a nuestra fe, se sorprenden cuando nosotros andamos metidos en eso, sobre todo cuando los cristianos utilizan las fiestas de los paganos para andar con ellos. Es decir, se introducen en sus fiestas, están con ellos y se sorprenden cómo este cristiano aquí metido entre nosotros, cómo es posible. Pero nosotros damos a entender que estamos con ellos y tenemos un pie adentro de la iglesia y tenemos un pie fuera, porque seguimos las costumbres del mundo. Esto sorprendió a los príncipes, sobre todo, hermanos, porque pensaron que en la batalla David muy bien se podría volver contra ellos y podría atacarlos, porque de esta manera volvería nuevamente a su Señor. Eso es lo que ellos pensaban, aunque David en las conversaciones que tiene, pues él supuestamente sí estaba pues siéndole fiel a Aquis, aunque la Biblia deja entre líneas o deja entrever, hermanos, que podría haber sido táctica de David. David era muy listo, era muy inteligente en cuanto a estrategias de guerra. Él era un guerrero nato, un guerrero que sabía dirigir a la gente para la batalla. Y entonces era precisamente por eso le cantaban y decían ellos: ¿no es este el David a quien los corros cantaban? Es decir, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000, y no estaban muy errados, porque efectivamente este era el David. Entonces, hermanos, hasta aquí David pues se quiere inclinar para seguir a Aquis. Pero los príncipes no lo dejan, lo humillan, le dicen: no, que no vaya con nosotros, aunque él se empeña a venir. Aquí vemos, hermanos, cuando David está entre los filisteos y sorprende a los príncipes, la providencia de Dios interviene. Versículos 6 al 11 dice de este capítulo 9: y Aquis llamó a David y díjole: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y entrada en el campo conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas en los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, y no hagas lo malo en los ojos de los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Noten, hermanos, las palabras de David, cómo poco a poco el enemigo lo va inclinando hacia Aquis. Yo sigo pensando que es estrategia, pero la palabra del Señor dice que él estaba empeñado en ir con Aquis. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno en mis ojos, como un ángel de Dios,
Mas los príncipes de los filisteos han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados de mañana, luego al amanecer partíos. Dice el 11: y levantóse David de mañana, él y los suyos, para irse y volverse a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Aquis entonces, hermanos, le dijo a David que no era agradable a los ojos de los príncipes filisteos. De hecho, hermanos, como hijos de Dios, no debemos ser agradables a los ojos paganos, porque ellos nos ven de diferente manera. Es decir, este cristiano que hace aquí, si él no está acostumbrado a las fiestas, no está acostumbrado al baile, no está acostumbrado a la bebida, no está acostumbrado a muchas cosas que nosotros acostumbramos, ¿qué está haciendo aquí? Sí, eso es lo que provocamos cuando nos vamos a meter en el terreno enemigo, y debemos ser desagradables a los ojos de ellos, porque aunque David quería demostrar su lealtad al rey filisteo, la providencia de Dios, hermanos, no permitió a David seguir bajando por la pendiente del pecado. Al violar su propia promesa, él había hablado y había prometido ahí en este mismo libro, en el capítulo 26, hermanos, dice la Escritura en el versículo 11: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, empero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la botija del agua y vámonos. Porque Dios había puesto a Saúl en manos de David, pero David no quiso levantar su mano. Sus compañeros de salidas militares le decían que acabara con su enemigo, y él decía: no, líbreme Dios, que yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. Si él no muere en batalla, no muere por enfermedad, no muere por otra circunstancia, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Sin embargo, en las palabras que le expresa a Aquis, parece ser que sí quería ir a combatir, quería romper la promesa que había hecho de no levantar su mano contra el ungido de Jehová. La providencia de Dios no le permitió hacer esto. Dios tampoco le permitiría pelear, hermanos, contra su propio pueblo, porque realmente al salir David con Aquis iba a pelear con su propio pueblo, no solamente con el rey que lo había perseguido, sino con su propio pueblo, con la propia gente de él, con su propia sangre iba a pelear David. Como que David olvidaba todo lo que había hecho a los filisteos antes, pero ellos no habían olvidado nada de lo que había hecho David. David insiste con Aquis y mejor lo envía. Dice: vete a Siclac y ahí estate, no hagas cosa que ofenda a los príncipes y vete para allá. En esto, hermanos, solo podemos ver la poderosa mano de Dios de librar a su ungido de atentar contra su propio pueblo. Y esto me recuerda, hermanos, de la intervención de Abigail cuando quería ir a matar a su esposo, Nabal. Ella le habla y le dice: no es posible que tú, que vas a ser el rey, hagas esto, porque imagínate cuando ya seas rey, que esto te venga a la memoria, que tú te levantaste y mataste a esa gente inocente, porque en realidad a la gente que vas a matar no tiene la culpa de lo que hizo Nabal. Nabal es un hombre malo, es un hombre perverso, y él no, de alguna manera la mujer le impide, y aquí el Señor utiliza a los mismos enemigos de su pueblo para detener a David y decirle: no puedes ir con nosotros, regrésate a Siclac. David no consultó a Dios para pasarse al bando enemigo, ni tampoco, para ir a la batalla. Pero la vida de David, hermanos, como la vida nuestra, es propiedad de Dios. Y su providencia compuso lo que David se estaba empeñando en descomponer más. Y en tercer y último lugar, hermanos, encontramos a David entre los filisteos, rescatado por la misericordia de
Dios. Ya había empezado el Señor a rescatarlo con impedirle ir a la batalla. Pero este capítulo 30, hermanos, desde el versículo 1 al 31, nos habla de la experiencia que tuvo David cuando regresa a Siclag. Dice que en primer lugar, Dios lo llena de angustia cuando regresan ellos a Siclag. Primero de Samuel capítulo 30, y vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco este pasaje. Dice el versículo 1, del 1 al 6b, dice: y cuando David y los suyos vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía a Siclag y habían desolado a Siclag y puéstala a fuego, y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Recuerdan, hermanos, que hace un momento les dije que David se había portado cruelmente con todos los lugares donde iba porque no dejaba con vida a nadie. Pero aquí la misericordia de Dios interviene, hermanos, para que estos enemigos de David, los amalecitas, que pues incursionaron ellos viendo lo que estaba sucediendo con los filisteos que iban a ir a la guerra, y entraron a Siclag, pero no mataron a las personas, se los llevaron, probablemente para utilizarlos como esclavos, venderlos como esclavos o aprovecharlos ellos mismos como esclavos, porque así hacían. Se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron tal vez a los ancianos. Recuerden que los compañeros de David, los que salían con él a las batallas, llevaron a su familia también. Y las dos mujeres de David también fueron llevadas presas. Ahí se fueron con ellos. Los amalecitas fueron los que entraron. Y entonces Dios utilizó con David para hacerlo volver el ataque, hermanos, precisamente de este grupo de amalecitas a Siclag, llevándose todo, desde los más pequeños hasta los más grandes, de los familiares de su gente, incluyendo sus mujeres, y prendiéndole fuego a la ciudad. Todos lloraron hasta quedar sin fuerzas. Dice, entonces David, verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Y cómo no iban a llorar, hermanos? Habían venido, pues yo siento que ellos, acostumbrados a la guerra, pues venían hasta cierto punto pues sentidos, porque Aquis no les dio oportunidad de ir a la batalla. Y entran y llegan a su pueblo y está quemado, sus mujeres no están, sus familiares no están, está la ciudad ardiendo. Entonces ellos se sientan y se ponen a llorar porque piensan que no hay ninguna salida, que todos están muertos, que todos han perecido. Todos lloraron. Dice, es decir, no mataron a nadie en los amalecitas, pero serían utilizados, como les dije, como esclavos tal vez, según las costumbres de aquella época. El pueblo hablaba de apedrearlo, dice la escritura, dice, y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Era una situación difícil, hermanos, una situación muy grande. Es decir, el pueblo hablaba de apedrearlo. Sin embargo, la misericordia de Dios es donde interviene ahí, hermanos, para que Él recapacite y piense. Algo así como el hijo pródigo, cuando estaba ahí entre los puercos, dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Allá en la casa de mi padre tienen pan, tienen todas las cosas, y yo aquí perezco de hambre.
Dice que volvió en sí y entonces volvió a su casa. Es lo mismo que pasó con David. El Señor, su misericordia la utiliza para hacerlo volver así. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás sufriendo? Estás sufriendo porque quieres, porque te apartaste de Dios, porque no lo sigues. Y lo mismo pasa con nosotros. Nos apartamos de Dios y sufrimos las consecuencias. Debemos de pensar muy seriamente. No actuemos como actuó David, sino que sigamos al Señor siempre, porque su misericordia no se aparta de nuestra vida. Dice allá en Isaías 54:10, ustedes en su casa búsquenlo, hermanos. Isaías 54:10 dice de la siguiente manera, para ver cómo actúa Dios con sus hijos. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Nuevamente, hermanos, porque los montes se moverán, los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia. La situación en que estaba David era una situación muy triste, muy fea, porque el pueblo quería apedrearlo, pero Dios utilizó la misericordia para David. Y así como dice su promesa, dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces Dios estaba rescatando a David por su misericordia. Mas David, hermanos, dice la Escritura, que se esforzó en Jehová. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Capítulo 30, verso 6, la última parte, hasta el verso 8, dice así, mas David se esforzó en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod, dice que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás sin falta y librarás la presa. El único refugio, hermanos, que nosotros encontramos cuando la situación se pone muy difícil y muy grave es en Dios. No hay otro refugio. Él es como una torre fuerte. Él es torre fuerte, perdón. Él es como un lugar donde podemos nosotros acogernos para guardarnos bajo su sombra, bajo sus alas. Y David, hermanos, sabía esto. Y dice la Escritura que él se esforzó en su Dios. David se esforzó en Jehová su Dios. Entonces, cuando ya nadie lo quería, hermanos, fue rechazado por Saúl porque lo perseguía, fue rechazado por muchos de su nación porque lo acusaban y decía dónde estaba para que David lo fuera a perseguir, por los paganos filisteos que no lo quisieron en sus filas, y en este momento por su gente que pensaba apedrearlo. El único refugio que encontró fue en Dios y se esforzó en él. Esta vez sí lo consultó, esta vez fue a él, esta vez pidió al sacerdote que le trajera el Urim y el Tumim para consultar. Era la forma de consultarlo. Nosotros hoy podemos consultar a Dios a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Él nos dice lo que quiere. Él nos dice cómo actuar. ¿No sabes cómo conducirte en la vida? Abre tu Biblia. ¿No sabes cómo caminar? Abre tu Biblia. ¿No sabes qué decisión tomar? Abre tu Biblia. ¿No sabes qué hacer en la vida? Abre tu Biblia y ahí encontrarás lo que el Señor habla a tu corazón, para que tú no tomes el mismo camino que tomó David y te encuentres en una situación igual, Entonces él consultó para volver a ser el mismo, aquel David que seguía a Dios en todo momento y que dice la Escritura que era un varón conforme al corazón de Dios. Allá en Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Jesé, David conforme, es decir, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De alguna manera Dios utilizaba a su siervo, a su ungido, para que hiciera lo que él quisiera, pero tenía que enseñarlo, tenía que educarlo de esta manera. Y fue grave para David ese momento,
pero la misericordia de Dios no se apartó de él. David entendió su debilidad y se fortaleció en Dios. Nosotros, hermanos, somos frágiles. Estudiando el libro de Job, Job dice: no soy más que un gusano. Se comparaba con algo realmente bajo. Es decir, un gusano es frágil ante nuestros ojos porque lo podemos pisar, lo podemos matar con una vara, con un palo. Y nosotros, hermanos, somos frágiles porque no tenemos la fuerza y la potencia de Dios, mucho menos si nos apartamos de Él. Si nos apartamos de Él, no tenemos nada. Y David comprendió esto y dice la Escritura que se fortaleció en su Dios para hacer su voluntad, para volver a ser el David al que Dios había escogido. La misericordia de Dios estaba en acción, hermanos, aunque en forma angustiosa para David. Pero muchas veces así Dios nos trae nuevamente a Él. Nos confronta con la angustia, con el pesar, con el sufrimiento, para que nosotros pensemos: el único refugio que tengo es en Dios, y volvamos nuevamente a Él. En este David entre los filisteos, hermanos, rescatado por la misericordia de Dios, David obedece a Dios. Versos 9 al 20. David, dice la Escritura, que consultó a Dios sobre los atacantes, si los alcanzaría, y la instrucción fue que los siguiera. Síguelos, le dijo el Señor, que de cierto los alcanzarás y sin falta librarás la presa. David se puso en acción de inmediato y con 400 hombres lo siguió. Versos 9 al 10. Dice: partióse pues David y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. De alguna manera el Señor, aunque estaban cansados, la angustia de no ver a sus familiares y de poder rescatarlos, porque la palabra ya estaba dicha. David dijo: vamos a seguirlos porque los vamos a alcanzar. Dios ya me dijo que los vamos a alcanzar. Esa era la promesa de Dios: síguelos, que vas a rescatarlos y vas a librar la presa. Entonces él tenía que ir, tenía que obedecer, tenía que ponerse en acción. Muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y no nos ponemos en acción. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés iba a pasar el mar Rojo? Empezó a clamar a Dios porque los enemigos ahí venían atrás, venían en persecución. Y le dice el Señor: ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Ponte en acción. Eso es lo que quiere el Señor que muchas veces nosotros hagamos. Y David entendió y se puso en acción. Providentemente, hermanos, hubo un egipcio, un hombre que pues estaba al servicio de una amalecita y que por enfermedad fue dejado. Dice la Escritura que este egipcio hacía 3 días que no comía, y ahí la gente de David lo atendió, le dio de comer, dice la Escritura, todo lo que él necesitaba para poder nuevamente ir y atacar, hermanos, o mejor dicho, poder vivir, porque eso era lo que quería el egipcio. Dice el versículo 11 al versículo 16: y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y 2 hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y dejóme mi amo hoy a 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Cereti y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por toda aquella gran
presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Es decir, estos hombres, hermanos, después de que este hombre recobró la fuerza, el egipcio los llevó, le sacó la promesa a David que no lo mataría ni lo entregaría, y entonces los llevó y les mostró a la tropa estaba perdida en ese momento, estaban festejando como festejan los paganos, ya sea por alegría, por tristeza, de todas maneras festejan así, hermanos, festejan con bebida, se emborrachan, hacen un montón de cosas pues que los ponen indefensos ante el enemigo, y el enemigo en esta ocasión era David, y a David le había sido prometido por Dios que libraría la presa. Dios providentemente en su misericordia puso a este egipcio ahí para que él le diera o le dijera dónde estaba la tropa y quiénes eran los que habían atacado. David, conforme a la misericordia divina, dice la Escritura, que libró la presa, rescatando a todos con vida y tomando mucha presa más de lo que le había tomado de Siclag. Lo que él tomó de aquel lugar lo repartió entre sus amigos que le ayudaron cuando era perseguido por Saúl allá en Judá. Versos 17 al final. Es muy largo el pasaje, pero aquí podemos ver el 17, dice: hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. David pudo librar a aquellos por la misericordia de Dios. Él fue lo que hizo. Dice la Escritura aquí algo que sí debemos de ver. Es que cuando volvieron, hermanos, encontraron a aquellos hombres, 200, que no habían podido seguir porque estaban muy cansados, pero se quedaron a la guarda del bagaje, del equipaje que llevaban los soldados. Y entonces dice la Escritura que aquellos hombres malos que iban entre la tropa de David le dijeron: estos como no fueron, tomen su mujer y sus cosas y váyanse. Y dijo David: no, hermanos, no hagan esto, no es bueno, porque lo mismo que nosotros agarramos, Dios nos bendijo, nos dio todo esto, no debe ser nomás para nosotros, sino debe ser para todos, para los que quedaron y para los que fueron, porque todos somos de este ejército, todos formamos parte de este ejército. Y en realidad, hermanos, cuando se actúa así, cuando se tiene en cuenta a todos, es una gran bendición, porque dice la Escritura que este actuar de David así fue puesto por estatuto. Dice la Escritura, voy a leer desde el 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: pues que no fueron con nosotros, no les demos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por la ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Es decir, una ley, algo bueno que hizo David, porque la misericordia de Dios estaba con él. Noten, hermanos, el cambio. Cuando nosotros somos guiados por Dios, se muestra, se sabe, se nota que somos gente diferente. Así debemos actuar, ser misericordiosos, más con nuestros hermanos. Habrá algunos que ya no tengan la misma fuerza para poder seguir adelante. Vayamos en su auxilio. Seamos nosotros los que les demos ese apoyo, esa fuerza moral que necesitan para levantarse. Seamos nosotros los que, aunque estén perdidos, nosotros les apoyemos, hermanos. Aunque estén sin poder, sin fuerzas, nosotros les demos, hermanos, como hicieron estos hombres. La Escritura dice que cuando David llegó a Siclag, ya por último, hermanos, llegó a Siclag, David lo que hizo fue enviar a todos sus amigos de Judá, a todos los ancianos, sus amigos,
una bendición, dice, para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. Y envió a todas partes. Envió a Betel, a Ramot al mediodía, a los que estaban en Jatir, a Aroer, a Simot, a los que estaban en Etemos, a los que estaban en Racal, en Jarameel, al Cineo, a Chorazán, a Atach, a los que estaban en Hebrón. Todos aquellos que le ayudaron en algún momento, les envió un presente, como un reconocimiento a la ayuda que le habían prestado. Es sabio, era un hombre sabio, hermanos, era un hombre entendido David, sobre todo cuando caminaba con Dios y Dios estaba en su corazón y le decía lo que tenía que hacer. David por sí solo, hermanos, no podría haber logrado esta victoria, por sí solo no podría, no tenían fuerzas, no tenían los medios, no sabían qué hacer, pero Dios le dio esa victoria restableciéndolo a su servicio, movido por la misericordia de Él que es grande. Hay un salmo que nosotros también hemos repetido donde se dice algo de Jehová y la respuesta de la congregación es porque para siempre es su misericordia. Y dicen otra cosa de Dios y vuelve a responderle pueblo porque para siempre es su misericordia. Aquí actuó la misericordia de Dios. Dios es grande, hermanos, para traer a nuestra vida, volvernos nuevamente a Él, pero nosotros debemos hacer lo posible por no hacer lo que hizo David. Vamos a concluir, hermanos, en esta tarde. Es sumamente peligroso que un cristiano verdadero se una a los paganos por el temor al rechazo o a las burlas, por su vida diferente a la de aquellos. Muchas veces en el trabajo nos hacen burla, en la escuela nos hacen burla porque no somos iguales, nos pullan con algunas cosas y nos dicen que debemos de seguir. En alguna ocasión el que habla fue invitado a una comida con los miembros por cierto, era un tiempo cerca de Navidad, y fueron todos los de la oficina, jefes y el jefe mayor, todos fueron a la comida. Pero ahí los que se sentaron junto a mí me pusieron una bebida enfrente y me dijeron, toma. Y yo les dije, no, yo no tomo. Toma, hombre, no te va a pasar nada, una no es ninguna. No, yo no tomo. Toma, te decimos, hombre, estamos aquí conviviendo. No voy a tomar. Y en ese momento me paré y dije, si el que yo no tome no les hace bien a ustedes, aquí dejamos la fiesta, yo me voy a mi casa, allá puedo comer solo, sin necesidad de tomar con ustedes. Y dije, no, olvídalo. Desde ese momento, hermanos, no me dijeron absolutamente nada, ni me volvieron a tocar el punto. Si uno se porta débil ante las acechanzas de Satanás, somos fácilmente vencidos. Pero cuando estamos en Dios, debemos de procurar no hacer lo que ellos hacen, no sumarnos, no irnos con ellos en aquellas acciones. Esta acción lo puede poner en desventaja, en la disyuntiva en que estuvo David de atacar a sus hermanos. Estando en terreno enemigo, le cedemos a los pagamos nuestra voluntad. David le cedió la voluntad a Aquis. Tú sabrás lo que harás con tu siervo. Es decir, estaba cediendo su voluntad a la voluntad de un pagano. Es decir, triste condición, pero nosotros podemos caer si vamos en ese camino y en ese rumbo equivocado. Dios nos ampare y misericordiosamente nos restablezca como lo hizo con David, cuando por cualquier motivo vayamos y nos asociemos con ellos. Pero no lo hagamos, hermanos, no es necesario. Estamos aquí, sigamos aquí. Estamos en el templo, sigamos en el templo. Hay muchas cosas que hacer en la casa del Señor, hay mucho trabajo por hacer. Es decir, ¿quién va a tomar la estafeta cuando nuestros hermanos se vayan? Allá en el presbiterio hay muchos hermanos que ya están grandes. ¿Quién va a tomar la estafeta? ¿Hay jóvenes? ¿Hay gente que quiera ir con él? O mejor se van con los enemigos del pueblo.
Pensemos en eso, piensen los jóvenes, piensen las señoritas, piensen los hermanos que tienen alguna posibilidad de ir y servir al Señor en el terreno del servicio para que las congregaciones no se queden sin pastor. Pensémoslo, hermanos, fortalezcámonos en Jesucristo, fortalezcamos nuestra vida en Él para no caer y correr el peligro de apartarnos de Él, digamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y efectivamente el cristiano todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Cuando el apóstol Pablo sentía que aquel aguijón no lo dejaba vivir, dice la Escritura que le dijo al Señor, le rogó por 3 veces que le quitara ese aguijón que tenía en su carne. Y el Señor le respondió, no, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Dice, y entonces dice el apóstol Pablo, prefiero ser flaco, porque cuando soy flaco entonces soy poderoso, porque Dios utiliza, hermanos, a veces nuestra fragilidad para su gloria. Que Dios nos bendiga en esta tarde.